se seca el río Éufrates, dando cumplimiento a la profecía bíblica. El río Éufrates, ya mencionado en la Biblia en el huerto del Edén, según Génesis 2:14, y sobre el cual estaban famosas ciudades del mundo antiguo como Babilonia, Nippur y Ur, era el límite nordeste de la tierra prometida de Israel, según Génesis 15:16, como así también la frontera oriental del Imperio Romano. Generalmente se le consideraba el límite entre Oriente y Occidente, según Esdras 4:10 y Nehemías 2:9. El ejército descrito en Apocalipsis 9:16-19 son huestes militares que vienen del oriente y cruzan el río Éufrates. Los ángeles desatados en Apocalipsis 9:14-15 y el Éufrates que se seca, Apocalipsis 16:12, son una preparación para la invasión a la Tierra Santa por parte de los reyes del oriente, según Apocalipsis 16:12, en anticipación a la batalla del Armagedón, Apocalipsis 16:14-16. La sequía repentina del río Éufrates ha sido motivación para conversar acerca de la escatología cristiana y la musulmana por su significado profético sobre el fin de los tiempos. La desaparición de la fuente de agua está advirtiendo de una fuerte crisis alimentaria debido a la importancia de esta para la producción de distintos rubros en lo que fue la creciente fértil. Ahora las autoridades están haciendo frente hacia un cumplimiento profético que viene desde hace 3 años, pero que se ha agravado con el paso del tiempo. La temporada de lluvia comenzó más tarde de lo normal y también terminó mucho antes de lo estimado, haciendo historia, razón por la cual hay menos agua fluyendo de los ríos principales del lugar, el Éufrates y el Tigris. Ambos ríos están reflejados como creación de Dios en la Biblia, ambos provenientes del jardín del Edén que menciona Génesis 2:14. El río Éufrates es nombrado por Dios como uno de los límites de la tierra que le concedió a la descendencia de Abraham, según Génesis 15:18. Entonces, la profecía sobre ese río explica que por boca de Jeremías, que las aguas de Babilonia, territorio que actualmente ocupa Irak y Siria, se secaría a modo de castigo por su idolatría, y que sería tan fuerte que el lugar pasaría de ser creciente luna fértil a devastado e inhabitable. Ahora los eruditos y expertos en escatología, tanto cristianos como musulmanes, concuerdan que lo ocurrido es un posible cumplimiento de una profecía que señala el fin de los días. Por el lado del Islam, se habla de que la sequía del río Éufrates es sinónimo de conflictos y guerras por revelar tesoros nunca antes vistos. Por la parte cristiana, el libro de Apocalipsis habla de que esto será una preparación para la batalla del Armagedón. Según estudios de la Universidad Tecnológica de Suecia, las precipitaciones que han habido en Irak han disminuido cada vez más significativamente. Las autoridades están acusando a Turquía de reducir el caudal del río en los últimos 2 años, lo que fue negado por el gobierno turco. Con esto, un 90% de los cultivos de granos como trigo y cebada se han agravado mucho en esta temporada a causa de la sequía, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en Irak. Asimismo, el río Éufrates es la principal fuente de agua potable que, además de alimentar 3 centrales hidroeléctricas que producen electricidad para cerca de 3 millones de personas en Siria, 2 grandes represas al norte de Siria cerrarán, dejando a unos 3 millones de personas sin acceso a la electricidad. Los niveles de agua han bajado 5 metros y están actualmente en un nivel muerto, haciendo que las turbinas de electricidad dejen de producir. El río Éufrates fluye desde el sur de Turquía, a través de Siria, a través de Irak, hasta el Golfo Pérsico. Tiene unos 3.000 kilómetros de longitud. El Éufrates formó el límite oriental de la tierra que Dios prometió a Abraham en Génesis 15:18.
formó el límite oriental de las tierras controladas por Salomón durante su reinado. La ciudad de Babilonia estaba a orillas del Éufrates. Es muy interesante que los israelitas consideren que sus orígenes paganos están más allá del Éufrates, según Josué 24:2, y que debían dejar atrás sus ídolos del otro lado del río, Josué 24:14. Cuando fueron infieles a su Dios, los envió a cautiverio, de vuelta al otro lado del río, Primera Reyes 14:15. Incluso en el libro de Apocalipsis, al otro lado del río es donde el peligro amenaza cerca del fin de los siglos, hasta que Dios finalmente rescata a su pueblo, según Apocalipsis 16:12. Entonces, ¿cuál es su importancia en la Escritura? De las Escrituras podemos deducir que la tribulación comenzará con la firma del pacto que permitirá la restauración del sacrificio judío, según Daniel 9:27. Será un periodo de aflicciones y juicios nunca antes vistos, según el Salmo capítulo 2, versículo 5 y Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Y se haya descrito también en Apocalipsis 6:19, que abarcará toda la tierra, pero de manera distinta. Será un tiempo de angustia para Jacob, según Jeremías 37. ¿Cuáles serán los elementos de esta gran tribulación? Que serán la segunda mitad de la semana 70. Número 1, el cruel reinado de la bestia que sube del mar, Apocalipsis 13:1, quien al comienzo de los 3 años y medio finales violará su pacto con los judíos, en virtud del cual ellos habrán restablecido el culto en el templo, según Daniel 9:27, y se presentará en el templo demandando adoración como Dios, según Mateo 24:15 y 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Número 2, la intervención activa de Satanás con gran ira, Apocalipsis 12:12, dándole su poder a la bestia, Apocalipsis 13:4 al 5. Número 3, la actividad sin precedentes de demonios, según Apocalipsis 9, 2 y 11. Y número 4, la terrible copa de juicios, según Apocalipsis 16. Sin embargo, la tribulación será un periodo de salvación. Un grupo elegido de entre Israel será redimido, Apocalipsis 7, 1 al 4, con una innumerable multitud de gentiles, según Apocalipsis 7, 9. Se dice que estos han salido de la gran tribulación, Apocalipsis 7, 14. No son parte del sacerdocio, la iglesia, pero parecerían tener con dicho sacerdocio la misma relación que los levitas tenían con los sacerdotes bajo el pacto mosaico. La gran tribulación será seguida en forma inmediata por el regreso de Cristo en gloria y los eventos relacionados con ese regreso. Entonces, ¿cuándo se secará por completo el río Éufrates? Bueno, lleva años secándose, con sequías que dan menos lluvias. Pero ¿cuándo se secará oficialmente este río? La profecía bíblica predice que el río Éufrates se secará completamente con la llegada del sexto ángel. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, dice lo siguiente: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Según las últimas noticias, en el noroeste de Siria, el nivel del agua del Éufrates es tan bajo que 5 millones de personas corren el riesgo de quedarse sin agua potable. Es como estar en el desierto, dice Khaled al-Khames, de pie sobre un suelo reseco en un lugar donde el año pasado el Éufrates atravesaba Siria. El agricultor de 50 años dijo a la agencia francesa que él y su familia están pensando en irse porque ya no hay agua. El río solía proporcionar agua a su olivar, que ahora está quemado. Hubo un tiempo en que la franja de tierra entre los ríos Tigris y Éufrates en Oriente Medio era tan frondosa que se ganó el sobrenombre de media luna fértil. Ahora, sin embargo, la desertificación avanza, poniendo en peligro a comunidades enteras. Nunca había sido testigo de una situación así desde que se completó la represa en 1999, dice el director de Tirsin. De principio de 2021,
Los niveles de agua han caído 5 metros, unos pocos centímetros más, y las turbinas dejarán de producir electricidad. En todo el noreste de Siria la producción eléctrica ya ha caído un 70% en comparación con el año pasado, afirma Welle Darwish, jefe de la autoridad energética. Estas centrales suministran energía a los hogares de unos 3 millones de ciudadanos. También aseguran el acceso al agua potable a 5 millones de personas que, para no morir de sed, corren el riesgo de contraer enfermedades a partir de fuentes alternativas de agua contaminada. El Éufrates, que tiene 2.800 kilómetros de largo, fluye desde Turquía hacia Siria e Irak. Una fuente diplomática turca dijo a la AFP que el gobierno nunca redujo la cantidad de agua que sale del país. Nuestra región enfrenta uno de los peores periodos de sequía debido al cambio climático, agregaron. Lluvias tan limitadas no se habían visto en el sur de Turquía durante al menos 30 años. El analista sirio Fabrice Balanch, sin embargo, teme que esta ya no sea una excusa válida. En periodos de sequía, Turquía se ayuda a sí misma y deja el resto a los kurdos en desafío y con pleno conocimiento de las consecuencias, dijo Balanch. ¿Y tú qué opinas de este cumplimiento profético del río Éufrates que se está secando, según la profecía del profeta Jeremías y Apocalipsis capítulo 16, versículo 12? Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. Cristo pronto viene.